Los Conexionistas. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en otro podcast más de Los Conexionistas. Y en esta ocasión estoy muy contento porque vamos a recibir aquí para este podcast a un amiguísimo mío, que siempre yo le digo que siempre que nos vemos se me quita lo serio. Y no sé por qué, ¿verdad? Él es Alejandro Mas y le doy la bienvenida. Mi hermano. Qué gusto verte. Gracias por invitarme a este gran evento, proyecto, y creo que va a ser muy exitoso. Y bueno, pues qué honor ser parte de este proceso. Al contrario, me da mucho gusto que estés con nosotros y te digo que se me quita lo serio porque en serio, de verdad, yo soy muy serio, pero siempre cuando empiezo a hablar y digo algunas palabras, como que tienes diferentes usos en tu parte. Entonces, entonces de repente como que se me quita. Va, buenísimo. ¿Cómo te ha ido? A ver, cuéntanos primero, empezando a conocer un poquito de ti, ¿de dónde eres tú? Bien, yo nací en Monterrey, soy Ok. del centro de la ciudad de Monterrey. Ahí viví por 16, 17 años, después me mudé a Guadalajara ya viviendo por mi cuenta. Duré unos 5 años viviendo allá y regresé a Monterrey, pero yo nací aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Así es. Y siempre, yo te conozco a ti porque te he visto en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos es en la parte empresarial, donde has movido muchísima gente, y de repente cuando yo te veo, de repente te veo aquí, luego de repente te veo en otro país, y como que de cualquier manera he notado que es lo mismo, o sea, la gente como quiera se une, se divierte, se junta y para un propósito. Esta parte de juntar los grupos, ¿desde cuándo empiezas a gustarte esto? Bien, hay 3 historias en mi vida que me mantienen aquí el día de hoy contigo, ¿no? Perfecto. La primera es que yo trabajaba en una empresa que se llama Mary Kay como gerente de desarrollo organizacional, donde hacía estos entrenamientos o los organizaba para la fuerza de ventas de Mary Kay. Y un día uno de mis hermanos me habla y me dice, oye, vente al hospital porque a mamá le dio un infarto cerebral. Es decir, se le borró la memoria, ¿no? Y cuando yo voy con el médico, me explica que la memoria sigue ahí, pero los cables que van a la memoria se habían borrado, se habían quemado con ese infarto. Yeah. Yo empiezo a preguntar qué vamos a hacer ahora porque mi mamá no reconocía los nombres, las personas, se ponía un poco histérica por la incertidumbre que vivía en ese momento su mente. A partir de ese momento, el doctor nos dice que hay que hacer una reconexión de cables para que ella pueda recuperar la memoria a través de ejercicios de neurolingüística. Okay. En aquel entonces yo no sabía nada de neurolingüística. ¿Qué edad tenías? Eso fue hace unos 7 años atrás. Yo tenía 38 años, hoy tengo 45. Y empecé a estudiar neurolingüística, hice un diplomado en neurolingüística para empezar a hacer estos ejercicios con mi mamá y ella empezó a recuperar su memoria. Entonces, ¿Tu motivación fue tu mamá? Definitivamente. Creo que esa fue la forma en que yo quise ayudar, porque tenía el tiempo, tenía los recursos para estudiar un diplomado. Y resulta que más que ayudar a mi mamá, me empezó a ayudar a mí, ¿sí? De forma personal. Yo me casé aproximadamente a los 25 o 26 años. Tenía una relación ya de unos 5 años y nosotros habíamos decidido no tener hijos los primeros 2 años y después de los 2 años dijimos, bueno, vamos a empezar a tener hijos. Y resulta que no podíamos y fuimos con un médico y el médico nos dice, ¿saben qué? Ustedes son personas que no están preparadas biológicamente para tener hijos. Entonces ese fue otro golpe emocional que antes de lo que sucediera de mi mamá, yo ya estaba viviendo ese proceso. Okay. Y empecé a tener una relación muy tóxica, muy atropellada. ¿Con tu pareja? Con mi pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la culpaba a ella me culpaba a mí. Ella no se sentía feliz, yo me sentía frustrado, cualquier tema hacíamos discusión. Cuando sucede lo de mi mamá, que le da este infarto y empiezo a estudiar neurolingüística, me doy cuenta cómo funcionamos en temas de programación, en temas de creencias, en temas de patrones y de hábitos que normalmente tenemos y nos da por consecuencia un resultado. Entonces,
Aprendí de eso. Mi mamá el día de hoy tiene un avance del 75% por ahí, que es 75%. demasiado para un infarto cerebral, según el historial médico que Supuesto. existe en México. Hasta ahí llegó, ya no hay más avance, ¿sí? Pero ahorita ya lo reconoce, ya Sí, todo. ya ahorita ya nos reconoce, no dice los nombres, es algo que no quedó afianzado. Pero sí lo reconoce. Nos reconoce, ella se le olvidó hacer de comer, sus labores que hacía del día a día se les olvidó todo, y hasta que poco a poco empezó a reconectar la memoria. La memoria está ahí, pero empezó a reconectar. Un día nos habla para decirnos que recordó hacer de comer, que era el famoso caldo de res, ¿sí? Y empezó a hacer otra vez de comer y por casi creo 11 días hizo exactamente lo mismo porque ella estuvo afianzando ese recuerdo, ¿no? Se sentía motivada de eso. Entonces por 11 días estuvo haciendo caldo de res y nos hablaba y todos los días fuimos a comer caldo de res, 11 días seguidos en ese sentido, Claro. ¿no? Oye, pero qué interesante porque, por ejemplo, para muchas personas que no conocemos este tipo de enfermedad o esto que pasa, pudiera ser el acabose, ¿no? Decir, sabes Claro. que ya no se puede hacer más y sin embargo tú seguiste insistiendo y se logró un avance muy importante, ¿no? Sí, y esto aunado a otras herramientas que se estuvieran usando alrededor de mi mamá. Pasan los años, aprendo neurolingüística, mi mamá tiene un cierto avance, siento a la que era mi esposa en aquel entonces y le digo, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no estamos siendo felices, ni tú eres feliz ni yo soy feliz. Y ya habían pasado 8 años de matrimonio, ¿no? ¿Qué tal si mejor tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío y listo, ¿no? Hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo o aceptamos que no podemos tener hijos, aceptamos que no estamos en ese nivel y que no es opción para nosotros y seguimos juntos con esa intención y nos dedicamos a ti y a mí, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, en aquel entonces llegamos a un acuerdo de seguir, ¿sí? Donde ya no íbamos a tener en cuenta esta parte de querer tener hijos y seguimos una vida y fue muy, muy satisfactoria, ¿no? Porque Después del acuerdo mejoró Exacto. toda la situación. Sí, ¿por qué? Porque ya utilicé las herramientas aprendidas de las creencias, la neurolingüística. La sociedad nos dice que debemos de tener hijos, que si no tenemos hijos estás fuera de una tribu, estás fuera de un esquema, entonces te hace sentir aparentemente, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue tomar esa responsabilidad y decir, no podemos, pero sí podemos ser pareja y sí podemos seguir siendo personas felices en ese sentido, ¿no? Pero fíjate que yo veo aquí que una de las cosas importantes que veo en lo que estás platicando es de que hubo la comunicación. O sea, yo conozco muchas parejas que continúan con la relación, siguen en la relación y siguen en la relación, pero no se hablan de ese tema. Claro. Sin embargo, dentro de ellos están pensando quizá de que es culpa de uno, es culpa del otro o algo. Sin embargo, siguen por años, precisamente quizá por no hablarlo o por lástima o por culpa, Claro. no sé. Pero en el caso de ustedes, lo que me llama la atención es de que primero, que hubo esa comunicación. Después de la comunicación, ya hubo una decisión y como dices tú, de estar mal, cambiaron a estar bien. Sí. ¿Y luego qué pasó? Ahí realmente empezamos a tener una vida mucho más satisfactoria. Yo en la parte personal, laboral, siempre he disfrutado mucho lo que hago en ese sentido. Y empezamos a tener una relación donde, ¿sabes qué? La decisión fue viajar. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en muchos tratamientos biológicos para poder tener hijos, que en Monterrey, al menos en Monterrey, se requiere una muy buena inversión para poder tener acceso a eso. Llegó un momento en que, pues no que nos hayamos ido a la quiebra, porque nunca fue así, pero hipotequé mi casa para poder tener un recurso, luego la rescaté, luego la hipotequé otra vez. Si tú me decías, ¿sabes qué? En Veracruz hay una bruja que mata a un marrano, los baña de sangre, y luego hay que tener sexo bajo la luna y te pones de cabeza, nosotros íbamos y lo hacíamos. Hacían lo que tenían que hacer. Por la ansiedad o por el querer hacer que esto sucediera, pues pagamos lo que sea, fuimos con médicos, brujos, hechiceras, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque creíamos que eso podría ser una solución y era tanto lo que queríamos que eso hizo que se estirara la
la relación, porque íbamos, no funcionaba, íbamos a otra cosa y no funcionaba, íbamos a otra cosa y no funcionaba. Entonces no comprendíamos cómo era el proceso mental ni el proceso biológico. Y eso lo empecé a aprender en neurolingüística. Después de ahí, me voy a estudiar coaching ontológico en Chile. Hay una escuela que se llama Newfield en Chile, con Rafael Echeverría. Con Rafael Echeverría. Sí, y empecé a entender cómo era el tema del observador ante ciertas circunstancias de la vida, ¿sí? Y resulta que mi observador estaba muy educado por las creencias de mi papá, de mi mamá y de todo mi contexto. Había mucha influencia. Así es, pero no mías. O sea, yo de repente pensaba, yo digo, esto no lo voy a hacer así porque creo que no es por ahí, pero toda la influencia del entorno en el que viví decía, no, esto está mal si lo haces de esta forma, está bien si lo haces de esta otra. Entonces siempre había algo bueno, algo malo, ¿no? Y ahí entendí que no hay nada bueno, no hay nada malo, hay experiencias, hay un observador que te indica cómo quieres vivir esa experiencia y hay un aprendizaje bajo esa experiencia, ¿no? Pasaron los años, yo seguía trabajando en Mary Kay. Un día regresando de Hawái, me dice Tere, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y yo, ¿what? Dice, sí, wow, estoy embarazada. Yo, bueno, pues le dijimos a todo el mundo, que se sepa tu familia, que sepa la mía, y todos felices porque en todo el contexto que vive la relación de pareja, y las personas que están pasando por este proceso seguramente me entenderán, que no solamente tú quieres tener hijos, sino que la familia alrededor también, o reza, sea, que está esperando, sí, claro. Claro, ¿para qué? Y para cuando me hacen nietos, exacto, y para que no sé cuándo, y así que es, sobrino, y que... Tal cual. Entonces tú vas a una fiesta y dicen, bueno, ¿y los hijos para ¿Para cuándo? cuándo? Ah. Entonces tú no quieres decir ahí, no, pues sabes que es que tengo balas de salva, cabrón. No, tienes que tener diferentes contestaciones. Claro, ¿no? Entonces, dependiendo. siempre es como el estigma social de, no, pues estamos esperando y ahí después. Ahorita no queremos. Sí, o sea, queremos viajar. Y nada, puro pedo. O sea, había un trauma, había un estrés, había una frustración detrás de todo esto, donde pues lastimaba todo lo que había alrededor. Mucha presión social, ¿verdad? Sí. Muchísima. Sí. Ahora, la presión social siempre ha existido. La cuestión aquí, lo que aprendimos nosotros es a desligarnos de esa presión. Claro, exacto. ¿Sí? En ese sentido, porque decimos, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer así? Lo deseamos, lo que creemos, sí, pero por nosotros, no por no cumplir con el esquema que ustedes existe. Lo quieren así o no lo quieren así. Exacto. Entonces, pues regresando de este viaje a Hawái, pasan los 2 o 3 meses, vamos al doctor y el doctor revisa el vientre, el estómago y dice, ¿sabes qué? El corazón del bebé dejó de latir. Entonces tenemos que hacer un diagrama, ¿no? Entonces, ese fue otro choque emocional, ¿sí? Y bueno, mientras Tere estaba en el consultorio y le estaban haciendo esta parte del diagrado, yo estaba en la sala esperando, yo decía, ¿qué le pregunto? O sea, ahorita no le voy a preguntar cómo está porque es obvio cómo está. Y pasaron unas 2 horas yo allá afuera y era un caos mental, ¿no? Entonces, recordando los aprendizajes del coaching ontológico, dije, bueno, esto es un observador. Cada vez que yo aprendí algo en la escuela, yo venía a contar y le decía, mira, aprendí todo esto y fíjate que el cerebro funciona de esta forma y somos observadores. Lo compartías. Lo compartía, ¿no? Y resulta que sale y lo primero que le pregunto es, ¿cómo estás? Y yo, ching, fuck. ¿Por qué le preguntas? Y ya se queda en silencio total, se sube al coche, no contesta, voy manejando, me dice, quiero comer. Le digo, listo, vayamos a comer. Y ya estando sentados, le digo, híjole, qué pena que te haya preguntado cómo estás, pero claro. Fue una reacción inmediata. Dijo, no, me siento feliz. Y yo, ¿what? Muy raro, ¿no? O sea, después de un evento de la pérdida de un bebé aparentemente triste, dice, sí, me siento muy, muy feliz. Le digo, ¿y cuál es la razón? Porque ahora tenía curiosidad de saber qué estaba pasando por su mente para sentirse feliz en ese aspecto, ¿no? Dice, esta es la mejor evidencia de que puedo ser mamá. Y te platico, se me pone la piel chinita hasta la fecha porque su concepto mental cambió, que ante cierto evento, que aparentemente esto puede ser, es más bien como de dolor y de tristeza, ella sí tuvo dolor y tristeza, pero su switch mental es, sí estoy viviendo, exactamente, sí estoy viviendo mi dolor y mi tristeza, pero hay algo más fuerte que me dice que es que puedo ser mamá. Puedo ser mamá, puedo generar vida, puedo exactamente, ser mamá. Exactamente. Entonces,
eso me llevó a comprender que lo que yo compartía con ella, ella también hacía ese proceso de comprensión y dijo, listo, aquí estoy, me siento bien con esto, es una esperanza, aunque no la estábamos buscando, es una esperanza. Y pasó 1 año y medio, yo le decía, ¿quieres seguir con un tratamiento? Algo dijo, no, no quiero nada, sigamos así como estamos, veamos, ¿no? Y pasó 1 año y medio después de eso, eh, igual regresando de un viaje, la cosa era viajar, cabrón, chinga, o sea, sí, regresamos de Tú Los quieres Ángeles, viajar. sí, la cosa, veníamos de Los Ángeles y me dice, estoy embarazada otra vez y ahora no le dijimos a nadie, porque después de haberle avisado a todo el mundo, ahora también les tienes que avisar que siempre no. Claro, Sí, entonces claro, por también es supuesto. toda otra vez una Otra vez, emocionalidad en ese sentido. Y bueno, a los 3 meses llegamos, revisamos y el doctor dice, sí, sabes que todo está bien, nada más que necesito un mes más porque veo algo raro aquí y no quiero como darte ahorita la noticia así de inmediato, ¿no? Dice, necesito un mes más para revisar. Entonces fue el mes más eterno que hemos tenido en la vida y llegó el 4 mes, le hacen la revisión y dice el doctor, bueno, pues la verdad todo está bien, nada más que son dos, ¿sí? sí. Entonces es niño y niña y Fíjate. el día de hoy, bueno, pues ellos ya van a cumplir 4 años en junio. Wow, Eh, wow. Te platico esto porque en mi vida ha habido 3 historias. Ya te conté la primera, que es la de mi mamá, La de tu mamá. que me mantienen sentado el día de hoy aquí contigo. Cómo empecé a involucrarme en todos estos procesos de cómo funcionamos y cómo podemos obtener ciertos resultados. La segunda historia es que te dicen, no puedes tener hijos y siento que el que hoy existan es por algo más que yo no puedo comprender aquí. Es lo que te iba a preguntar, porque dijiste, le dimos a todo y hasta las Sí. brujas y que los gallos y que no sé qué. ¿Qué fue lo que, según ustedes, sucedió para que sí pudieran tener bebés? Desde lo que yo he estudiado y es Ajá. evidencia pura, aparentemente el cuerpo se descontaminó, ¿sí? De todo este proceso que no necesitaba. Los niveles de cortisol disminuyeron, la dopamina aumentó, ¿sí? El cortisol no te permite tener esa, digamos, relajación o disfrute, entonces se contrae. En el caso de ella se contrae una parte del vientre, que son las trompas, genera mucho cortisol y biológicamente el esperma, si es débil, ¿sí? No alcanza a llegar en ese No llega. proceso, ¿sí? En ese sentido. Pero cuando está todo relajado y no estás pensando ahora sí que constantemente en eso, aparentemente sube la dopamina, ¿sí? Se incrementa la dopamina hombre-mujer y la parte sexual se vuelve un poco más placentera, ¿sí? Ya no estamos teniendo sexo para tener hijos, sino estamos teniendo sexo porque estamos disfrutando del sexo, Claro, ¿sí? claro. En ese sentido. Esa es la teoría médica, ¿sí? En mi caso muy personal, creo que hay algo más allá que todavía no comprendo en ese sentido. Eh, y bueno, pues hemos vivido a través de esos procesos. A los 6 meses de embarazo de Tere, mi jefe llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no podemos continuar contigo. Necesitamos que tu puesto va a desaparecer, lo vamos a Es un fusionar, reajuste de sea un personal. reajuste de personal y necesitamos pues que vayas. Y a los 6 meses de embarazo de Tere. Entonces era el tercer evento y yo dije, bueno, listo, tomé mi cheque, salí de la oficina y empecé a contactar personas que conocía para empezar a tener estas sesiones de coaching 1 a 1 y empezar a tener unas sesiones de coaching de grupo, que ya lo venía haciendo como unos 3 meses antes por las certificaciones. Seguramente dentro de las certificaciones que tú tienes te piden hacer ciertas Sí, prácticas, claro, ¿sí? sí, sí. Horas de práctica Horas de para que puedan práctica. certificarte, claro. Entonces yo empecé a hacer horas de prácticas con una empresa que se llama Vitro, aquí en Monterrey, y con ciertas empresas que no cobraba, simplemente me extendían una carta donde dicen, ¿sabes qué? Yo tantas horas de aquí para allá. Eran Y tus yo, bueno, prácticas profesionales, exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces me corren de la empresa y el primer contrato que consigo es con la empresa 7-Eleven, ¿sí? Un contrato aproximadamente de unos 6 meses bajo un esquema de, digamos, entrenar a sus equipos de liderazgo a mandos medios y me fue muy bien con el director general.
sí, con Fernando Castilla, hicimos un muy buen Con clic. Fernando Castilla, yo lo Que conozco. estuvo, Fue jefe mío también. bueno, pues Sí. buenísimo, sí, que es un tipazo, Sí, claro, por que supuesto. si tú eres serio, él es serio Lo que lo que le sigue, sigue, ¿verdad? cabrón, Lo que ¿sí? sigue. Y creo que sí, coincide con lo que tú dices, porque cuando estaba conmigo cambiaba en ese proceso. Él es muy creyente de la parte de la conciencia y que los entrenamientos no deben de ser como los típicos de la escuela. Y los entrenamientos que hago el día de hoy son diferentes a cuando tú vas, te ponen un PowerPoint, te sientas en una silla y una mesa. No hay mesas, solamente hay No, de hecho sillas, veo que no todo hay el mundo se está pantallas. moviendo y todo práctico. Así es. No hay forma que te quedes quieto, Claro. ¿verdad? Ahora, eso es una metodología que el día de hoy existe en el mundo. No es algo que inventé yo, sino es una metodología que es a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, uní la parte de coaching ontológico, la de coaching ejecutivo, que también tuve una certificación en coaching ejecutivo en Londres, y la parte de neurolingüística. Entonces, fusioné eso y le puse juegos, le puse dinámicas y hago un aterrizaje en cada dinámica a través de los juegos. Y esas 3 experiencias me llevaron a utilizar herramientas de lo que estaba estudiando. No fue como que, bueno, estudié un libro, lo aprendí, ya sé que es coaching ontológico, voy a decir que lo es el observador, ahora lo voy a enseñar. No, sino aprendí neurolingüística, lo practiqué con mi mamá, vi el avance de mi mamá, vi el avance personal, vi el avance de la persona que vivía conmigo, nos dio un resultado tangible, ¿sí? Sí. Después estudié coaching ontológico, aprendí lo de coaching ontológico, vi un resultado tangible después de que me corrieron, ¿sí? Y lo de coaching ejecutivo es fecha que hoy lo utilizo para cuando se trata de los negocios. Todavía, de hecho, por estás viajando a muchos Así países es. y todo, ¿no? Pero fíjate cómo de todos los eventos que has comentado, siempre salió algo positivo. O sea, haciendo una recapitulación de lo que estás diciendo, en un evento como el de tu mamá, el haberlo compartido, de cualquier manera generas esperanza en los demás. O Sí. sea, para muchos que creen que no hay esperanza, sí hay formas de Claro, seguir buscando y claro. todo. Y también en el caso de tu pareja, de tu esposa y tus hijos, pues lo mismo, o sea, que piensan que no pueden tener familia, pues resulta que sí, y pues no sé, como dices tú, no sé qué fue, pero tú tienes yo también creo en los milagros, ¿verdad? Yo también Sí. creo mucho en eso, y que también cuando tú te conectas con algo que tú quieres, sucede, siempre y cuando tú estés bien trabajado también como Claro. persona y como ser humano. Y en el caso de que quizá te quitaron, como dices tú, bueno, me corrieron de ese trabajo, pues a lo mejor es como una puerta que se te abrió, porque dicen, una puerta se cierra, pero otra se abre para algo mucho más grande, Sí. que seguramente es lo que estás haciendo hoy por hoy. ¿Qué les pudieras mandar de mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento con respecto a situaciones que no son tan gratas, pero tú de alguna manera le diste la vuelta Claro. y viste lo mejor de cada una? Bien, lo que te voy a decir no quiere decir que sea la verdad absoluta, te hablo desde mi experiencia. La situación que el día de hoy estás viviendo y que posiblemente es complicada, la experiencia que estás viviendo en ese momento solamente es el reflejo de la parte interna que tú estás teniendo mental y emocional. Y como no la puedes ver, como no la puedes ver dentro de ti, se representa a través de un evento externo. Esto normalmente le llamamos problema, porque el universo dice, como no lo puedes ver dentro de ti, lo tengo que sacar, mostrártelo a través Enfrente, ¿verdad? te lo pongo enfrente a través de personas. Es que tengo odio a mi jefe, es que mi pareja me es muy infiel, es que mi hijo es súper rebelde, es que tengo cáncer, es que lo que sea, es algo interno que no has trabajado y se representa a través de una situación externa para que yo pueda verlo. ¿Para qué necesito verlo? Para que yo pueda aplicar ciertas herramientas de cómo poder solucionar eso externo y en el momento que lo soluciono, eso aparentemente desaparece. Si no desaparece es porque normalmente no lo quiero ver, no lo quiero, lo ignoro y constantemente sigue apareciendo. Es lo que te iba a decir, o sea, tú no puedes ignorar algo que tienes que trabajar porque no está completo. Entonces te va apareciendo en diferentes momentos, con diferentes porcentajes, diferentes personas, diferentes variables y
y de alguna manera hasta que no cierres eso, ¿no? Sí, voy a poner el ejemplo cuando me dicen no pueden tener hijos, ¿sí? Entonces yo culpé al médico, culpé a la que era mi pareja, Claro. Siempre era hacia algo externo. Pero realmente cuando aprendí esto y hago clic, digo, a ver, estoy queriendo ser feliz porque debo de tener hijos y si no tengo hijos, entonces mi vida va a ser amargada. Entonces el universo o quien sea me pone esa situación y te dice, no, papacito, trabájese primero adentro. Para ¿sí? adentro, ¿verdad? Usted tiene que ser feliz por sí mismo, ¿sí? Para que pueda traer esa misma, digamos, energía o esa misma vibración o esa misma sintonía con otras personas. Así es. ¿sí? Así Pero es. si tú estás hecho nada, mierda, digamos, No te has trabajado. no te has trabajado y estás lleno de toxicidad, pues voy a encontrar a otra persona seguramente tóxica o posiblemente Pero voy a señala estar para otro lado, ¿no? Yo para el otro lado, ¿sí? Otro lado, güey. Pero afortunadamente, como estoy muy bien, digamos, he estado en ese aprendizaje de trabajarme, pues me encuentro con personas de primer nivel. No, güey, si escuchen lo que diga. La rescaté, güey. ¿sí? Entonces, de ahí partimos para poder sintonizar. Pareciera que esto es como broma, pero Es verdad, yo creo en la realmente frecuencia. Vibramos en la misma frecuencia y de acuerdo a cómo tú te trabajes, estás en esa frecuencia y Sí. te vas a rodear de gente similar. Claro, ahora, lo que dice René es un muy bonito speech, ¿sí? Pero ahora vayámonos realmente a la ciencia. Si pones tu mano así, René, pon así, ¿qué alcanzas a ver? ¿Qué hace qué? ¿Qué alcanzas a ver de primera mano? Pues mis dedos, mi Va. mano que está muy padre y todo, sí. Ahora, supongamos que te pones unos hinches lentes acá, rayos X, güey. ¿Qué alcanzas a ver después? Huesos. Huesos más Los después. huesos y pues nada, pura energía, ¿no? Bueno, esa energía es porque somos protones, neutrones y estamos formados de un núcleo. O sea, todo esto se le llama Claro. la materia, ¿sí? Y es átomos llenos de energía. Entonces, nosotros vibramos realmente todo este cuerpo, algunos tienen más átomos que otros, ¿sí? ¿Por qué? Sí, que se centren, no sé, porque Masa aquí, muscular, sí, que masa toda- muscular, la masa muscular, sí. Pero realmente toda esta parte se le llama la materia. ¿Por qué es materia? Porque está llena de energía, está compuesta de energía. Te agradezco muchísimo, de verdad, el haber estado aquí con nosotros y haber compartido este espacio con las personas que nos están viendo y con los conexionistas. Y ojalá y que nos podamos ver muy pronto en otra cápsula, en otro podcast por acá y volverte a ver y volver a platicar tantas cosas tan importantes que sé que te han pasado y nos van a servir mucho. Muchas gracias. Encantado. No, al contrario. Muchas gracias, de verdad. Sabes que te Un aprecio gusto. mucho y, Yo los- bueno, y es un honor estar aquí contigo y gracias Muchas por gracias. escuchar este podcast, esta entrevista y pues bueno, vamos por más. Vamos por más. Gracias. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify. Encuéntranos en las principales redes sociales como Los Conexionistas.